cuenta no tenemos. Tenemos en tabla el proyecto de ley sobre los plásticos. Y yo quería recordarles los artículos que se habían aprobado la semana pasada y los que están pendientes. La semana pasada se aprobaron por unanimidad los artículos primeros, el objeto, el artículo segundo, las definiciones, el tercero sobre prohibición de entregar dentro de un establecimiento productos de un solo uso, el artículo 10 sobre determinación de la multa, el 11 responsabilidad infraccional con una enmienda que tiene que ser el propietario, que es el que trabaja en local. El artículo 12 sobre educación ambiental y el primero transitorio, que fue 3 por una abstención porque la senadora Órdenes se abstuvo. Los pendientes, con respecto a estos artículos aprobados, en la Secretaría entiende, o sea, se entienden aprobadas todas las aprobadas o rechazadas o aprobadas con modificaciones según sea el caso, las indicaciones formuladas las indicaciones que se han formulado dentro del plazo, así. Unas son rechazadas, otras. Entonces, si quieren las leemos o si quieren, no sé, pues las dan por aprobadas. ¿Cuáles, las que ya se hicieron? ¿La que ya aprobó? No, porque estos se aprobaron los artículos, sí. Pero lo que hay que aprobar en el segundo informe son las indicaciones. No. ¿Sí? Lo que pasa es que no teníamos las indicaciones firmadas, ¿a eso te refieres? No. Se refiere a que todas las indicaciones presentadas, que son muchas, que son 90 y tantos, las que van a estos artículos, a los artículos aprobados, hay que tomar un camino, o sea, un camino que sea coherente con el texto. ¿Ah? O sea, se aprueban las que son coherentes con el texto, se aprueban las que son con enmiendas, las que están subsumidas y se... Pero no entiendo, María. Ya la vez pasada votamos un conjunto de indicaciones. No es que la ministra un orden... y que aprobamos. Pero eso no era una indicación, era una proposición. Es que hay que presentarla como... O sea, yo creo que, a ver si esto es así, sistema administrativo, sí que no lo manejo yo en este instituto, pero entiendo que después del trabajo que se hizo en la mesa, de recibir las propuestas de todo el mundo, los grupos técnicos trabajaron en una propuesta consensuada, sí, que fue la que se inició la votación ayer y que se trabajó ahora en las cosas que quedaron pendientes. La idea es que esas indicaciones votadas consensuadamente y trabajadas consensuadamente se presenten esas como indicaciones de los senadores, ¿verdad?, para la mesa, y por lo tanto todo el resto de las indicaciones presentadas tanto por el Ejecutivo como por los otros senadores y senadoras quedan rechazadas porque estas son las acordadas. Si usted, ¿Se puede acordar eso? Se puede acordar eso, se retiran. Claro. Se retiran todas. Bueno, nosotros nos habíamos dado el trabajo a hacer una por una, lo que correspondía hacer a rechazar, pero si las retiran todas, y el Ejecutivo retira las también. No, claro. Estamos hablando de las otras indicaciones que presentamos todos. Las que aprobamos en la última, esas se han aprobado. No, esas están aprobadas. Sí, esas aprobadas. Se están hablando de las otras, de las que se presentamos antes. Todas, ese es el punto. Hay que darla por rechazada. Hay algunas que son concordantes con el texto. Bueno, ahí, si son concordantes... Hay algunas, otras se rechazan. Pero y las aprobamos el texto. Está bien. Mi pregunta... Yo le propongo, salvo que haya, los asesores revisen, pero salvo que haya alguna contradicción, las que no tengan que ver con ustedes dicen, quedan rechazadas. Se rechazan. Las que sean concordantes, se dan por aprobadas. Aprobadas 5 por 0, las que son, porque hay algunas que son iguales, y hay otras que son aprobadas con enmiendas, porque el reglamento dispone que hay que votar las indicaciones. Usted lo revisa por los asesores, después paga. No, si lo tenemos Ahora, revisado. sí, porque sería importante saber cuáles son, porque las que hemos leído acá y las que se han votado una a una, todas las conocemos. Sí. Entonces, si hay otras indicaciones que hacen relación a estas temáticas, si son las mismas con otra cambiada, digamos, las palabras. Se aprueba con modificaciones. Sí. El senador aprueba. No quisiéramos votar el resto sin ellos. Ya. ¿Por qué no revisamos mientras... El texto entero, pero... Como las que podrían ser, como usted dice... Lo tenemos aquí.
Está bien. Pero es, bueno, Pero claro. recordar que tenemos 2 puntos, solo hay 2 puntos en ellos que todavía no hay acuerdo, así que dejémoslo pendiente eso para verlo. Lo que no están... No, lo que no hay acuerdo está Exactamente, claro, que hay que solamente verlo lo que ahora. aprobamos. Si esto para- es lo que ya está aprobado, que se aprueba con la misma votación, según lo que corresponda. Y aquí tenemos un listado. La 1 habría que aprobarla por unanimidad, la 2 retirada o rechazada, la 3 retirada o rechazada. Luego, o sea, hay un listado, la 4 aprobada con enmiendas por unanimidad, porque se dan por aprobadas, porque ya se... Las 5, bueno, yo no los voy a latear. Si quieren, vamos viendo una por una. Ya. La indicación número 5, aprobada con enmiendas por unanimidad. La 6A, aprobada con enmiendas por unanimidad. Ya. Ya. Pero si lo tienen. Comparado. Pero ¿Se puede poner en la pantalla? sí, porque, o sea, que es importante ver el texto porque el texto cuando se ha aprobado con enmienda es el texto que se presentó conjuntamente que discutimos La semana pasada. Eso El sí. que se aprobó Sí. casi todos sus artículos por unanimidad. Sí, eso. Es que el reglamento habla que el segundo informe se deben votar las indicaciones. Entonces, como hay Esas algún- serían indicaciones que presenta por unanimidad. son indicaciones que se presentaron antes, que algunas coinciden con el texto que se Pero aprobó. además, las antes las debiéramos entender, rechazar o no presentar, porque si no vamos a estar... exactamente, pues este texto O sea, incluye todo. el asunto es que si las rechazan todas, o sea, las retiran todas, o si no, se procede a la votación según lo que coincida. Es que va a quedar, dado que estamos tratando de trabajar un proyecto que tenga un cuerpo que tenga una continuidad y sea entendible su totalidad, si le empezamos a meter cosas, va a quedar muy extraño eso. Veamos las cosas que tenemos desacuerdos pendientes. Pero podemos rechazar todas las... Sí, no, pero... Son las que porque corresponden o a la- esos artículos. o la rechazamos o la incorporamos como con modificaciones. Si avancemos, Sí. si es más simple. Si son parecidas y no, 84. y no Se cambian... aprueban, se 84. rechazan, si no, ministra, no altera en nada los artículos aprobados. No, yo sé, pero lo que pasa es que puede introducir otras temáticas a una ley que ya estamos... cambiar el artículo, es una formalidad. Es una formalidad del reglamento nomás. Subsumida, Ah, ¿entiendes? Está subsumida. Sí, sí, es una, no ya. mueve una letra. No le va a cambiar una letra ni una coma a lo que ya está aprobado, es la modalidad de decir. No, O si la no, rechaza yo sé que lo aprobado, esa o es otra está subsumida. Subsumida quiere decir, Sí, mire, se parece. Ya se tiene parece, algo en común. la idea quedó incluida ya y por lo Ok, tanto por ya. lo tanto, Entonces, anda leyendo lento para que los asesores puedan mirar y para resolverlo. ya. La indicación número 1, ¿pusiste el comparado? No, no puse. ¿Qué comparado? Lo tienen lo tienen en sus tablets también el comparado. Vea. Ya, los asesores, ya. La indicación 1 se entiende aprobada por unanimidad. Sí. La indicación 2 se retira o se rechaza. Rechaza. La 2. La 3 se retira o se rechaza. La 4 aprobada con enmiendas también por unanimidad. La 5 aprobada con enmiendas por unanimidad. La 6A aprobada con enmienda por unanimidad. La B aprobada con enmiendas por unanimidad. La C aprobada con enmiendas por unanimidad. D aprobada con enmiendas por unanimidad. E aprobada con enmiendas por unanimidad. Ahora, las referidas al artículo segundo, la 6 bis. Esta hay que agregarla, sí. Es una que tiene que firmar después usted. 7 aprobada con enmiendas por unanimidad. 8 aprobada con enmiendas por unanimidad.
9 aprobadas con enmiendas por unanimidad, 10 retiradas, porque la había retirado antes, 10 para variar lo que acordamos. 10 bis aprobadas con enmienda por unanimidad, ya. 11 aprobadas con enmiendas por unanimidad, 12 aprobadas con enmiendas por unanimidad, 13 aprobadas con enmiendas por unanimidad, 14 rechazadas o retiradas, pero no sé de quién es. ¿De quién es? Ya, rechazo. 15 aprobadas por unanimidad, 16 aprobadas por unanimidad, 17 rechazadas, 18 rechazadas, 19 rechazadas, 20 rechazadas, 21 rechazadas, 22 rechazadas, 23 rechazadas, 24, 25, 26 y 27 rechazadas. Después la 28 rechazada, la 29 aprobada con enmiendas por unanimidad, la 30 aprobada con enmiendas por unanimidad, la 31 rechazada, la 32 está pendiente, referida a las botellas, la 33 aprobada, 33, 34, 35 y 36 aprobada por unanimidad, 37 pendiente, 38 rechazada, 39 pendiente, 40 y 41 pendiente, 42 inadmisible, 43 aprobada por unanimidad, 44 aprobada por unanimidad, 45 y 46 también es aprobada por unanimidad. Pendientes la 46 bis y la 47. Pendientes 48, 49, 50, 51, 52 y 53. 54 aprobada por unanimidad. 55, 56, 57, 58, 59, 60 pendientes. 61 aprobada por unanimidad, 62 aprobada con enmiendas por unanimidad, 63 rechazada, 64 aprobada con enmiendas por unanimidad, 65 aprobada con enmiendas por unanimidad, 66, 67 rechazada, 68 aprobada con enmiendas por unanimidad. Después saltamos al 70 porque las otras están pendientes. Aprobada con enmiendas por mayoría. 71 aprobada con enmiendas por mayoría, 71 bis aprobadas con enmiendas por mayoría, 72 y 73 también con enmiendas por mayoría, 3 por una abstención. Pasamos al 76, a la indicación 76 aprobadas con enmiendas por unanimidad, 77 con enmiendas por unanimidad, 78 aprobada por unanimidad, 78 bis aprobada por unanimidad, 79 rechazada, 79, 80 y 81 rechazada, 82 pendientes, 83 y 84 pendientes. Y ahora vamos. Entonces, nosotros tenemos acá una minuta que en parte ha sido acordada, entonces vamos a ir siguiendo la minuta para que sigamos el mismo orden y no nos perdamos. ¿Todos tienen la minuta? No tienen. No la tienen. Sí. Ya, pero bueno, yo después te la doy. ¿Ya? Sí, pues la tienes tú. Lo podemos poner ya. Ya, pero después te la graba, la queda registrada.
No, es que yo cuando creé esto, cambié las galletas por esto, que son peores. Por último, esto usted, para que usted sepa, esto no le daña su salud. Vamos a, ¿lo tienes tú? Yo lo voy a leer. Dice reabrir, punto 1, reabrir la discusión por unanimidad del artículo 2, letra I, para agregar lo siguiente. Entonces sería I, plásticos, certificado, diría, plástico diseñado para ser compostado a nivel domiciliario, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. Dicho reglamento deberá precisar al menos el plazo y la temperatura necesarios para su debida biodegradación, plazo que en ningún caso podrá ser superior a un año. Por su intermedio, presidente, solo clarificar que el artículo 2 de las definiciones en el trabajo conjunto de los equipos técnicos se acordó perfeccionar la definición de plásticos, que antes era plástico compostable, y cambiarla por plástico certificado, y verdad hay consenso pleno en eso. Leo de nuevo porque no se estaba escuchando. Dice, artículo 4, prohibición de entrega para consumo fuera del establecimiento y obligación de sensibilización. Cuando se trate de consumo fuera del establecimiento, se prohíbe la entrega a cualquier título por parte de los establecimientos de productos de un solo uso, salvo que el consumidor expresamente lo solicite. Los productos plásticos de un solo uso podrán ser entregados de plástico cuando sean de plástico certificado, en cuyo caso estarán permitidos. Los establecimientos que entreguen productos de un solo uso deberán informar a los consumidores sobre la manera adecuada de valorizar los residuos en los que se transformarán dichos productos y sensibilizar sobre la importancia de dicha valorización. Yo quería preguntar un poco más por cómo mira el Ministerio de Medio Ambiente sensibilizar. Me dice aquí el asesor de que es una palabra que se usa en derecho ambiental, pero sería bueno como especificarla más, porque suena extraña para quienes no están tan, digamos, informados al respecto, que suena raro. La sensibilización, eso por un lado. Y después un tema muy menor de redacción, en esto donde dice los productos plásticos de un solo uso podrán ser entregados de plástico cuando sean de plástico certificado. ¿Por qué no dice los productos plásticos de un solo uso podrán ser entregados cuando sean plásticos certificados? El segundo plástico está de más. Totalmente reiterativo. Yo pienso que debería eliminarse. Por su intermedio, presidente, en relación a la consulta, efectivamente la palabra sensibilización es una palabra que se utiliza y tiene que ver con educar en este cambio cultural que significa, ¿verdad?, la utilización de distintos mecanismos diferentes a los que tradicionalmente se han utilizado en relación con hábitos de consumo o hábitos de uso, utilización de materias primas o de distintos mecanismos que tengan implicancias en el medio ambiente. Está utilizado en todo. Yo voy a pedirle a mi asesor que le indique, pero esa es la palabra que se utiliza y tiene que ver con presentar, por ejemplo, en la página web actualmente
las personas, cuando esto está hecho, porque nosotros estamos prohibiendo totalmente los plásticos de un solo uso al interior de los establecimientos y en los establecimientos que venden comida hacia el exterior, lo que se está estableciendo en esta sensibilización es que deban, según las características del establecimiento, ¿verdad?, la página web o las distintas cosas que se comunican con el consumidor, establecer, como algunos ya lo hacen actualmente, por ejemplo, Uber Eats, que pone, usted quiere que le despachemos, o sea, sin ningún plástico de un solo uso o necesita que algún artículo de plástico. Y solo en ese caso se puede entregar el plástico certificado. O sea, lo primero que estamos haciendo con esto es tratar de reducir. Por lo tanto, aquella persona que requiera algún alimento solicitado con despacho va a tener que, de alguna manera, establecer que necesita que le envíen un utensilio plástico y solo puede ser certificado. Es como una manera adicional de agregar, una restricción adicional. No solamente no se puede, utilizar plásticos de un solo uso, sino que tienen que ser certificados, sino que además expresamente tiene que haber una solicitud por parte del consumidor de que requiere este plástico certificado. Con esto, reducir ¿verdad?, al máximo la utilización de estos productos. Y segundo, en el tema de la redacción... la redacción final, efectivamente, es la que está en la pantalla y, por lo tanto, estaría solucionado lo que la senadora comenta. Señala los establecimientos que entreguen productos de un solo uso. Anterior. Los productos de un solo uso de plástico solo podrán ser entregados cuando el plástico se encuentre certificado conforme al artículo 6. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a pedirle a las representantes de Océana que se autoexcluyen y se automarginan, que se sienten en la mesa. La autocensura de estas organizaciones ciudadanas. Ya. ¿Tienen alguna opinión? Si pueden levantar la mano, pedir la palabra, si están en desacuerdo con algo. Entonces, está aprobado. 3. Incorporar un artículo 5 nuevo entre el 4 y el actual 5, que pasará a ser 6. Artículo 5 dice: dependencias de los organismos públicos. Las prohibiciones establecidas en los artículos 3 y 4 precedentes también serán aplicables al expendio de alimentos dentro de las dependencias de los órganos de los organismos públicos, a menos que por razones sanitarias, higiénicas, de emergencia o seguridad sea necesaria la entrega de productos de un solo uso. Entonces, este es un artículo, es necesario explicitar que el objeto de la prohibición alcanza a todos los organismos públicos y no solo a los de la Administración del Estado, es decir, mencionar expresamente que incluye al Congreso, Poder Judicial, órganos autónomos, organismos militares, escuelas municipales y recintos de salud pública, los que deberán dejar de usar plástico de un solo uso y productos desechables dentro de los establecimientos. Conviene destacar que los hospitales y otros recintos públicos que por razones de seguridad o salud no puedan cumplir esta obligación podrán usar productos desechables, pero para ellos el encargado del recinto deberá dictar una resolución que fundamente exprese los motivos para realizarlo, conforme a los deberes de actuación legal y fundada en los órganos de administración del Estado o el estatuto jurídico que les corresponda. Esto un poco para que quede en la historia de la ley el sentido de esto. Y esta es una clarificación que además compartimos, que estamos todos de acuerdo, pero era muy importante incorporar. Entonces, con ese antecedente la damos por aprobada. ¿Ya? Vamos a ir al artículo, al punto 4, aprobar el artículo 5, que pasa a ser 6. Dice artículo 5, certificación de plástico. Para efectos de acreditar que un plástico satisface los requisitos exigidos por esta ley, el fabricante o importador del mismo deberá contar con un certificado otorgado de conformidad
con lo establecido en el reglamento referido en el artículo siguiente. Aquellos establecimientos que entreguen producto de un solo uso de plástico certificado de conformidad con el artículo 4 deberán exhibir de forma visible al público, así como en su sitio electrónico, el certificado que acredite dichas circunstancias respecto de todos los productos que se encuentran a disposición del público para ser entregados, de acuerdo a las normas que se especifiquen en el reglamento. Otros productos de plástico distintos a los regulados en esta ley también podrán acceder a esta certificación en los términos que señala el reglamento. Acá voy a agregarlo, había acordado poner los requisitos de certificación del plástico de la botella y el Ejecutivo lo movió al... Bueno, eso está... Isabel, ¿tú quieres dejar esto pendiente? ¿Quieres revisarlo? Punto quinto. Artículo 67. Otorgamiento de certificados. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente otorgar los certificados de que trata esta ley, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca el reglamento. El Ministerio... El Ministerio de Medio Ambiente podrá encomendar a entidades técnicas la verificación del cumplimiento de los requisitos que señala el reglamento, cuya acreditación, autorización y control corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad a lo dispuesto en la ley orgánica. ¿Perdón, dónde está? ¿Perdón? Ya, nosotros tenemos una nota explicatoria que entiendo que el Ministerio se comprometió hoy día a señalar. Dice, este artículo se puede aprobar debido a que quedó regulado en el 6 y segundo transitorio. También la señora Allende, senadora Allende, pidió que la Superintendencia de Medio Ambiente tuviera la facultad de revocar la certificación y eso quedó el compromiso del Gobierno de presentarlo. Entonces, si el Gobierno no lo presenta, no podríamos dar por aprobado el artículo. Ministra. Por su intermedio, presidente. Sí, es que por eso lo que señalábamos. Uno, hoy día la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente establece expresamente la facultad para revisar y retirar cuando la certificación no corresponda, cuando se está utilizando una certificación a un producto que no corresponda a lo que señala. Nosotros en la indicación sustitutiva que habíamos presentado a este proyecto, además establecíamos expresamente esto. Los abogados han señalado que no es necesario, dado que está en la ley de la superintendencia, pero está la indicación del Ejecutivo al respecto por si, los senadores o senadoras consideran como para ratificar, ¿verdad?, justamente esto y que expresamente haga mención a la ley de la superintendencia del medio ambiente, para que no parezca como contradictorio ni haya ni una dificultad, sino que haga de acuerdo a lo que establece la ley de superintendencia del medio ambiente. Vamos a agregar, entonces, y vamos a reiterar en cierta manera que en función a las facultades que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente se podrá revocar la certificación. Podríamos introducir la indicación del Ejecutivo con esa modificación para que... Aprobar el artículo 7, que pasa a ser 8, por lo tanto artículo 8, dice la composición de las botellas plásticas desechables. Una pregunta en relación al artículo anterior. ¿Esa era la dificultad que teníamos en el artículo anterior o no? Para saber si hacía referencia a lo mismo. Avancemos.
Composición de las botellas de plástico desechables. Las botellas plásticas desechables que se comercialicen por cualquier persona natural o jurídica, sea o no establecimiento de expendio de alimentos, deberán estar compuestas por un porcentaje de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país en las proporciones que determine el reglamento de esta ley. Dicha composición deberá ser certificada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo precedente. Y no quedó el porcentaje. Está en el otro, está en el artículo transitorio, sino que señalar que aquí el acuerdo trabajado por los técnicos tiene que ver con incorporar lo que se está subentendido, pero que queda incorporado expresamente, es que se establezca que el plástico no solamente tiene que ser este porcentaje exigido en las botellas PET, debe ser reciclado en el país, sino que recogido en el país, porque lo que requerimos es justamente la utilización del plástico que incentive el tiraje para acabar con este producto. El artículo 7. segundo transitorio, porque está vinculado al anterior. Dice, el Ministerio de Medio Ambiente deberá dictar el reglamento referido en el artículo 6 en el plazo de 18 meses a contar de la publicación de esta ley. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, el porcentaje de plástico reciclado que deberán incorporar las botellas plásticas desechables no podrá ser inferior a lo determinado en la directiva de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo. Bueno, sí. Sin perjuicio de lo establecido, ahí lo leo, en el artículo 7, el porcentaje de plástico recolectado y reciclado en el país que deberán incorporar las botellas plásticas desechables no podrá ser inferior a un 25% en el año 25, 40% en el 2030, un 55% en el año 2040 y 70% en el 2050. Estos porcentajes deberán ser revisados y actualizados cada 10 años desde la entrada en vigencia de la ley. No. A ver, por su intermedio, presidente, para tratar de clarificar este texto, ¿verdad?, trabajado. El texto anterior que habíamos señalado hacía referencia con incorporar la exigencia de un porcentaje de plástico según lo establece la norma de la Unión Económica Europea. Esta norma la establece que al el 2025 un 25 y al 2030 un 30. En esta comisión se vio la posibilidad de que hiciéramos un esfuerzo adicional sobre lo que hace la Unión Europea en nuestra exigencia. Por lo tanto, el texto trabajado, eso es lo que recoge. Señalar que entre el año 2025 y 2030 la Unión Europea establece un crecimiento en la tasa de obligatoriedad de uso de plástico reciclado de un, punto porcentual anual. Estamos señalando en esta ley que en el caso de Chile la exigencia sea 3 veces superior, se triplique, no es un punto, entre el 2025 y el 2030 vamos a exigir 3 puntos porcentuales al año. Es una exigencia no solamente sobre la Unión Europea, sino que es muy exigente, eso es lo que queremos señalar, e indicando efectivamente que acá tenemos 2 proveedores que son, claro, grandes empresas, pero tenemos mayoritariamente participación de muchos proveedores pequeños en esta temática, por lo tanto, irnos triplicando las exigencias de la Unión Europea es altamente exigente como normativa para el país. Jimenita. Yo tengo algunas dudas acá, porque, a ver, lo que habíamos conversado la semana anterior era, yo diría que en un extremo era no importar más material para hacer plástico, para hacer botella. Eso no se considera, y entiendo que esta es la alternativa para abordar una situación que nos tenía en esta conversación. Ahora, lo que estamos diciendo es que en 30 años vamos a tener un 70% de la composición de las botellas que va a ser certificada, ¿no?
o reciclada. Reciclada, ya, reciclada. Es que yo no conozco porque esa es mi duda, porque estuvieron los recicladores acá, para mí no fue muy cómodo, porque creo que es un rol muy relevante el que cumplen los recicladores de base, se ha reconocido en las leyes, pero el esfuerzo que ellos hacen y que yo espero que aumente no es significativo en el sentido de la magnitud, porque creo que cumplen un tremendo rol. No quiero para nada el tema de cuestionar su rol social y productivo, pero si nos queremos hacer cargo de los plásticos, a pesar de todos los esfuerzos y los grupos que están detrás de ellos, lo que reciclamos es muy bajo. Entonces nos estamos dando 3 décadas para llegar a un 70%, sin tocar la prohibición que veíamos en el listado de aduanas, que yo entiendo que la entidad, ese organismo puede prohibir o no la entrada de plástico, se podría. Ya, es que yo creo que ahí hay que dar señales, porque si no queda, lo que no veo que lo recogió el trabajo que hicieron nuestros asesores. Lo que estoy viendo es, se establece un porcentaje, un 25% al 2025 y progresivo un 70% al 2050, ¿verdad? Señalar como para clarificar de lo que estamos hablando. Por eso señalar que estamos hablando. Nosotros, si bien Chile hoy día recolecta, está, digamos, en pañales en términos de recolección para el reciclaje, está hablando de un 4% de la basura. Lo que estamos estableciendo en esta ley es generando una obligación, ¿no? Esto no es de recolección de basura, que eso se establece en la ley REP y que... ¿verdad? Justamente el puesta en marcha de esa ley es lo que nos va a permitir dar avances en esto. Lo que estamos estableciendo es qué porcentaje de la botella que se puede comercializar, de la botella PET, al menos tiene que ser de plástico reciclado, Y con estas tasas bajísimas que tenemos actualmente de reciclaje, estamos poniendo primero la obligación de que al 2025 tengamos en material reciclado de las botellas sea al menos un 25% de la botella, un 25% de la botella, y al año 2030 que este sea del 40%. Y establecimos hasta el año 2050. O sea, tenemos que pasar, digamos, de los porcentajes muy bajos a porcentajes muy altos. Nosotros, esto no tiene que ver solamente con temas de recolección, porque además estamos estableciendo la obligación que la recolección sea toda hecha en nuestro país, la recolección y la revalorización, ambas cosas. Eso quedó en el artículo anterior y ese fue el trabajo de los equipos técnicos, sino que adicionalmente estamos estableciendo un calendario de crecimiento. Y lo que quiero señalar es que los mecanismos técnicos, por algo hoy día, cuando se dice comparado, nosotros nos estábamos comparando y poniéndonos el desafío, estando a años luz todavía de lo que está en la Unión Europea, estamos estableciendo en esta ley un porcentaje de participación, de exigencia de plástico reciclado en las botellas, igual a la norma que puso la Unión Europea, que estableció 25% al 2025, que estamos haciendo, pero a diferencia de la Unión Europea, que estableció crecer 1 punto porcentual al año, estamos estableciendo que esa exigencia en el caso de Chile se triplique, o sea 3 veces más exigente el incremento de la exigencia. Por lo tanto, en términos comparados, digamos, no solamente, y eso no puede señalar, ¿verdad?, como esta norma es inédita y un símbolo y algo, y por eso la importancia de ponerla a nivel global de lo que estamos haciendo, sino que además estamos estableciendo una exigencia que pone 3 veces más demandante la exigencia que la propia Unión Europea. Es altamente exigente, dado, ¿verdad?, que estamos hablando de que se requieren tecnologías. Bueno, pero mira, como nosotros fuimos la COPS y tuvimos un discurso global de tratar de avanzar, yo creo que la urgencia del cambio climático y el calentamiento global es extremo. Y yo creo que ni siquiera la Unión Europea hoy día lo ha puesto en valor la gravedad del problema. Entonces, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con que esto sea 25% al 2025, porque tiene que haber un proceso de transición. Pero yo pondría que al 2030 nosotros deberíamos estar en la mitad. Debería ser al 2030 el 50% y que la industria se prepare. Va a tener 10 años para prepararse. Y después que dejar el resto de los porcentajes 55 al 2040 y 70 al 2050. Pero me parece que tenemos que dar una señal mucho más potente,
porque además si queremos ser ejemplo y por algo pedimos nosotros ser la COPS. Ahora, lo que a mí me parece insoslayable, además por un tema de que esta comisión es la Comisión de Medio Ambiente, hay que establecer una prohibición formal al ingreso de basura de botellas. Eso existe para los neumáticos, existe para muchas cosas. Eso es basura. Chile no puede ser el basurero de los países que no saben qué hacer con sus botellas. Nosotros tenemos botellas suficientes que se tienen que recuperar. Entonces, a mí hay un problema ya de fondo, ¿no? Que ese tema tiene que estar incorporado. Yo estoy dispuesto a quedar en minoría, pero no voy a dejar de prohibir el ingreso de botella basura de otros países, ¿no? Eso me parece que no hay ninguna justificación ni de ningún tipo que nuestro país sea un aceptador de basura respecto a la cual ya tiene suficiente, que no necesita y que requiere reciclar y que no está reciclando. O sea, vamos a tener siempre un excedente, incluso con ese porcentaje vamos a tener un excedente de botellas que en el mejor de los casos, en el escenario más propicio, en el 2050 quedar un 30% de las botellas que ni siquiera se van a poder reciclar y que van a devenir en basura. Entonces, eso yo quiero ser bien claro. Entonces, yo propongo que modifiquemos los plazos, que sea un 50% el año 2030 y dejemos el resto igual, y que sea una prohibición absoluta a que Chile pueda aceptar el ingreso de botellas, de basura de botellas. Ministra. Presidente, por su intermedio, señalar que compartimos que no queremos que ingrese, ¿verdad?, productos para tener basura en nuestro país. 100% compartido. Sin embargo, el hecho de no poder traer, digamos, ¿cómo se dice?, compensado para poder servir de materia prima en algunos casos donde no contemos con la materia prima necesaria para realizar productos, en el caso de las exportaciones de frutas en nuestro país y muchos productos que exportamos se realiza en base a unos kombuchos que se realizan en base, se construyen, se fabrican en base a este material reciclado. Nosotros, si prohibimos la entrada de estas materias primas para poder realizar esto, y podríamos quizás establecer una prohibición de hacerlo para productos que no sean materias primas y no pueden ser reutilizados, pero para de materias primas, lo que podemos tener es represalias por otros países que adicionalmente nos prohíban a nosotros enviar otros productos que nosotros enviamos y que son claramente también necesarios para poder evitar tener basuras en Chile y que nosotros no contamos con los mecanismos para poder procesarlos en nuestro país. Las latas, por ejemplo, que por un tema de tamaño de nuestro país en términos de uso, nosotros la mayoría de las latas, las grandes recicladoras de eso están en otros países, por lo tanto tampoco vamos a poder exportarlo. Por lo tanto podríamos terminar teniendo efectivamente más basura en nuestro país. Tanto sí, compartiendo el objetivo final de disminuir justamente la temática de la basura, pero no de materias primas que terminen ocasionando que en nuestro país podamos terminar con más basura de la que actualmente tenemos. Y en términos de las metas, nuevamente señalar, presidente, que las metas que estamos poniendo son inéditas en el mundo. Inéditas en el mundo. Y uno siempre, ¿verdad?, quiere poner lo más, pero son altamente, estamos poniendo una meta al año 2030, que es 3 veces superior en crecimiento que la que está pidiendo la tasa que está pidiendo la Unión Europea. También eso es señalarlo porque es de altísima exigencia para nuestro país. Ministra, esas metas tienen al planeta como están hoy día, a punto de fallecer. Entonces yo considero que las metas... No, pero todas las metas que nos hemos propuesto y la propia COP25 y la COP de París han sido insuficientes para poder atenuar e incluso modificar la tendencia dramática. Entonces, yo considero que la basura plástica es una basura que tiene alto riesgo para la humanidad, por algo lo estamos legislando, tiene riesgo para la salud. En mi posición, considero que si uno podría establecer que superado el 70% de reciclaje
en esa condición entonces se podría aceptar, pero yo no quiero que entre basura a mi país es basura, para hacer plástico. Entonces, No podría, solamente en términos de evaluar para la discusión de esta mesa, si lo que se quiere es evitar que ingrese basura, no pudiese prohibir el ingreso de basura para disposición final y, digamos, sin prohibir la que se pueda acá utilizar de materia prima, que es un requerimiento, y que si no, lo que va a pasar es que se va a tener que utilizar plástico y un mayor costo y más plástico introducir más plástico en el sistema a nivel global, es que adicionalmente yo también, y entiendo en nuestro que país. nosotros debiéramos poner la obligación al conjunto de quienes utilizan material PET de tener que cumplir con esas normas, y también las cajas, porque yo no entiendo cuál es el criterio. O sea, tenemos botellas de sobra, hay un excedente de botellas de basura, se recicla casi nada. Y más encima queremos nosotros ayudar a que se pueda producir plástico PET en cualquier modalidad, sea de botella, sea de cajas, trayendo basura de otros países. O sea, a mí me parece que es un contrasentido. Presidente, compartiéndole el objetivo de regular, tiene que ser dentro de un marco que una normativa no termine perjudicando el resultado global. Para eso estamos en esta ley y adicionalmente en la aplicación de la ley REP. Tiene que conversar la normativa para que finalmente el objetivo final se cumpla de buena manera y no terminemos reemplazando, ¿verdad?, ciertos artículos por otros de mayor contaminación. Ministra, la ley REP es para la basura chilena. O sea, usted no le va a resolver con la ley REP la basura a Brasil o a los países que generan basura. Nosotros queremos que en nuestro país exista un incentivo de responsabilidad del productor de basura que nosotros generamos, ¿no es cierto?, para que la mayor cantidad de material plástico que tiene un componente de daño para los ecosistemas, para la salud del planeta, para los seres humanos, sea reciclada. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto es absolutamente coherente con la ley REP. Lo que estamos diciendo acá es que hagamos extensiva una suerte de extensión que vaya por sobre el Estado Nacional. Preocupémonos entonces de que la basura de otros países, ¿por qué si nosotros tenemos basura suficiente? A menos que aquí se demostrara que el excedente de basura de material PET que se bota no es suficiente para el conjunto de actividad, pero la prueba es que vamos a tener en el 2025 el 75% del material de botellas plásticas de basura que no van a ser reciclados, que no van a ser recuperados. Entonces, ¿cuál es el argumento que haga que se requiera que traigamos basura de otros países cuando nosotros podríamos, si la empresa, porque esto es una norma mínima, nosotros no le estamos poniendo una norma máxima, no le estamos diciendo a nadie, mire, usted tiene que llegar a un porcentaje superior al 2025 o 25%, porque si hay necesidad en el mercado de más botellas, mejor que intenten buscar las botellas, les va a salir más barato, vamos a tener menos huella de carbono trayendo o en barco o en aviones basura de otros países, que si la buscamos de nuestras propias botellas que existen acá. Entonces, a mí me parece que esta es una discusión que me gustaría aclararla. ¿Cuál es la convicción que tiene el Ministerio para esto? No la entiendo, pero tenía la palabra Rafael. Gracias, presidente. Entendiendo el fondo de lo que usted plantea, pero también hay que dejar claro que sea plástico nuevo o plástico viejo, igual va a venir de afuera. Chile no es un productor de plástico, por lo tanto, la importación de plástico, por una vía u otra, va a ser exactamente la misma. ¿Cuál va a ser el efecto si traemos todo nuevo? Que todo va a ser más caro para la gente. El hecho de exportar en estos famosos clanches que ustedes los ven en los supermercados va a tener un impacto en el comercio a raíz de que obviamente un producto nuevo no tiene el mismo costo que uno reciclaje. Yo creo, presidente, que se ha dado un paso importante entre lo que hablamos la última vez y la propuesta que nos hacen ahora con nuestros asesores, porque hasta esto llegó consensuado, hasta que tocamos el tema acá. Y yo creo que de repente avanzar mucho para quedar estancado tampoco es bueno para lo que estamos buscando.
Yo insisto, el plástico es un problema, pero también no vamos a evitar la traída de plásticos, al menos para producir ciertas cosas que hoy día se usan para devolverlo al exterior nuevamente. O sea, todo lo que usa la fruticultura no queda en Chile, salvo una mínima parte. Lo demás, todo va para afuera. Aquí el gran problema son las botellas. Si nosotros hacemos esto, las grandes empresas, que fue algo que se comentó acá también, van a producir ellos su reciclaje, van a dejar afuera a todo el mundo que hoy día de base, y ellos van a hacer cargo de su problema para que no le estén pasando la cuenta. Entonces, yo quisiera pedirle que hagamos un esfuerzo de tomar el 40% que está ahora, y como abajo dice que esto se va a ir evaluando permanentemente y esto se puede ir actualizando. Si esto va funcionando bien y lo tenemos que actualizar, lo actualizaremos en el minuto, presidente. Pero no nos pongamos una vara que a lo mejor no vamos a ser capaces de cumplir o que puede tener un efecto rebote hacia la población bastante más grande de lo que uno se imagina, pero hay una instancia muy diferente. Estábamos hablando de un 30%, casi al 2050, hoy día tenemos un 70%, creo que se ha hecho un avance bastante considerable y que debiéramos tomar en cuenta. Solamente quiero dejar, porque conozco el área de la fruticultura, sé que si esto se trae de afuera, el costo que tiene es totalmente diferente y los mercados vamos a estar, va a haber una competencia por precio que no va a ser favorable para esa industria, que además masivamente contrata a mucha gente. Yo no estoy justificando que por esa vía tendamos que usar el plástico, pero sí tomarlo en consideración porque la propuesta que nos han hecho nuestros asesores junto al Ministerio, a mí me parece que es aceptable, con la instancia que puede ser evaluado año a año, y si esto permite avanzar o pegar un salto superior antes de tiempo, lo haremos de acuerdo a lo que digan los indicadores que en ese minuto se pregunten y se evalúen. Gracias. Damos la palabra a las representantes Oceana para que nos den opinión, si están de acuerdo, qué opinan. Bueno, yo creo que su proposición del 2030, 50%, es buena. Hay que pensar también que las botellas se va produciendo año a año mucho más plástico. Entonces, cuando nosotros decimos al 2030, 50%, vamos quedando con más o menos la misma cantidad de plástico. Lo otro que se podría hacer es que a lo mejor después del año 2050, ahí hacer esto que usted quiere después de la prohibición de la entrada de basura para ver cómo va funcionando el sistema. Pero creemos que al año 2030 un 50% sí se puede hacer, y al final, como se produce mucho más botellas, porque la gente quiere mucho más bebida y más agua, vamos a quedar con la misma cantidad de plástico, digamos. Esa es nuestra opinión. Dos temas muy puntuales. Primero, que las directivas de la Unión Europea dan un mínimo. Entonces está bien, estamos siendo exigentes, pero hay que considerar que esto es una norma que tienen que cumplir distintos países, pero que después tienen que regular en los propios países, y esto significa que es la base. Entonces, que nosotros vayamos más allá no significa que vamos a ser más exigentes que otros países que ahora van a comenzar a regularse. Entonces para tenerlo presente. Y lo segundo es que en general las normas de emisión, como puede ser esta, se revisan cada 5 años, y acá estamos planteando revisarla cada 10 años. Entonces sería relevante, por ejemplo, para que efectivamente, si podemos ser más ambiciosos, revisar esto cada 5 años y no cada 10 años. Eso. Jimena. Me parece razonable lo que se expuso ahora, pero además yo entiendo que lo que estamos aprobando es la composición de las botellas plásticas, entonces no entraría la conversación de los envases de la industria frutícola, ¿o no? Es que él pide que no entren desechos. Ya, pero es que son varios temas. O sea, yo creo que estaríamos de acuerdo en aumentar un 50% el reciclaje al 2030. Yo creo que sí, eso es posible. Si ajustar los periodos de revisión de 10 a 5 o lo que estimemos. Eso es un incentivo para el reciclaje, que era lo que quería decir la primera vez. O sea, el reciclaje es un tremendo ejercicio, pero en Chile no ha sido posible, entonces el testimonio que nos dan los recicladores de base. Pero además yo no entiendo este argumento de la industria de decir si no hacemos nosotros cargo. O sea, me parece una presión indebida. O sea, creo que nadie va a poder prescindir de los recicladores de base.
O sea, ponernos eso como una amenaza del proyecto. Entonces yo me quedaría con revisemos los plazos. El 2030 un 50%, el periodo de revisión, veamos si se puede disminuir de 10 años y ahí ya vemos lo otro que ya tiene que ver con una prohibición del plazo. No, yo coincido con lo que está diciendo la senadora. Yo creo que es interesante ver la posibilidad de revisar cada 5 años. Eso nos pondría a nosotros una meta mucho más exigente, pero también realista. Y segundo, tener en cuenta que aquí lo que más se trata es que primero hayamos agotado todo lo recolectado internamente, digamos, antes de poder empezar a pensar en una prohibición total, digamos, pero trabajemos bien todo lo que ha sido recolectado, reciclado. Nosotros partimos de una base muy baja, eso es efectivo. Por eso mismo me parece que es interesante que nos propongamos una meta ambiciosa, pero sobre todo que revisemos cada 5 años. Yo creo que eso sería lo más adecuado. Y en esas, ahí me parece más lógico. Yo estoy dispuesto a modificar el criterio que se prohíba todo tipo de botella que venga de basura, que el gobierno quiere traer basura para las cajas, que la traiga, que es la historia fidedigna de la ley, pero por lo menos que sea para las botellas sea prohibición. O sea, una cosa son las cajas y lo otro es que no puede haber importación de plástico para botellas, para reciclaje de botellas. Eso estamos de acuerdo. O sea, es el mínimo, que sea solo... Yo compro el argumento, Rafael, que las cajas tienen un componente o lo que no sea distinto. Entonces, el gobierno quiere traer basura para esas cajas y traerle la basura a los países de sus botellas, que lo haga, pero que no pueda ser usada para las botellas. Claro, que todo el material reciclado de las botellas PET que le hemos puesto por un conjunto sea de material doméstico interno. Eso estamos de acuerdo. Lo segundo, que yo por lo menos voy a votar a que el plazo sea más exigente al 2030, sea un 50%, y estoy de acuerdo de que rebajemos la norma, que sea reevaluable cada 5 años, porque creo que los cambios que van a ocurrir van a ser muy rápidos. Yo insisto que en el 2030, si el planeta no ha prohibido totalmente el uso de fósiles, no va a haber planeta después. Entonces, creo que las cosas van a pasar mucho más rápidamente de lo que creemos que van a pasar. Nadie iba a suponer que de un año para otro Chile iba a estar en la crisis que tiene, la crisis hídrica. Nadie iba a suponer que Santiago iba a estar en un clima desértico como está haciendo, con 82 milímetros de agua. O sea, creo que las cosas van a evolucionar de manera muy rápida. Yo propongo eso, si le parece. Ministra, perdón, David. No va a haber planeta como no va a haber planeta como lo conocemos. Por su intermedio, presidente, señalar que el interés del gobierno, y por eso está tramitando esta ley y empujando esta ley, es justamente limitar el uso de plástico y hacerlo de una manera que el sistema en su conjunto disminuya la cantidad de basura. Porque eso es el tema que es de interés del gobierno, que sea consistente, no solamente ambicioso, sino que sea consistente para que disminuyamos la cantidad de basura y contemple la realidad chilena. Desgraciadamente, como señalaba, la realidad chilena es que tenemos una tasa de reciclaje bajísima. Por lo tanto, no basta con que pongamos unas metas altísimas si después esto no es factible de cumplir, porque empieza a tener otros efectos bastante indeseados. Por lo tanto, tenemos que poner algo que podamos cumplir, que sea tremendamente desafiante, pero que tengamos la posibilidad de que sea cumplible. Y en este objetivo, señalar entonces, para ordenar la discusión, las distintas temáticas. Compartimos absolutamente que las normas se revisen cada 5 años. Creemos que es urgente y porque esto nos permite justamente ir generando mayor ambición en esto, tener una meta que sea revisable cada 5 años y que sea realista y posible de aplicar y ambiciosa, creemos que es tremendamente necesaria. Y en términos de la prohibición de traer materia prima reciclada para hacer temas de reciclaje, como gobierno claramente nosotros no queremos que las botellas se utilicen, ¿verdad?, material traído de afuera. Por eso expresamente estamos poniendo en la ley que tiene que ser solo con, ¿verdad?, productos y botellas recicladas y recolectadas en Chile, como está estipulado en el texto que se acordaron los técnicos. Por lo tanto, justamente para hacernos cargo de esa temática.
y reconociendo que con las bajas tasas de reciclaje que tenemos, de que la prohibición de traer productos, ¿verdad?, desde productos PET reciclado desde afuera para utilizar en otras actividades que necesita, puede generar por parte de otros países la prohibición que nosotros también enviemos actualmente materiales para utilización en otros países. Yo pongo ejemplos concretos que tenemos mucha basura que nosotros también mandamos para materia prima en otros países donde tienen, ¿verdad?, sistemas de procesamiento, y que el reemplazo, al prohibir el reemplazo de ese material reciclado, se hace con más plástico, esa es la verdad, lo que señalaba el senador, y más plástico a un mayor precio, y que genera más plástico en el sistema global. Creemos que la temática de prohibir ambientalmente no es la más adecuada, porque en su totalidad genera más basura, que es la que queremos justamente eliminar. Tenemos una propuesta de que por lo menos algunos senadores, no sé si la comparten todos, de que el plazo a 30 años sea 50%, y que se revise la vigencia cada 5 años, y que expresamente establecido que está, yo no entiendo la historia fidedigna de que el impedimento de ingreso de basura de botellas sea solo para las botellas PET, y que se pueda eventualmente importar para otros usos que no sean la generación de botellas. ¿Eso sería así? Para saber el texto, eso quedaría en la historia de la ley, porque estamos poniendo expresamente que todo lo que sea para botellas PET tiene que ser recolectado y reciclado en nuestro país. Por para tanto, la historia, la ley, para la historia. El texto que queda como estamos poniendo. Entendemos que cuando la norma dice que deberá estar compuesta por cada un 5 porcentaje años de plástico que haya sido recolectado y reciclado dentro del país, se entiende que el 100% del material reciclado para botellas tiene que ser doméstico, interno, y no puede ser usado. Así, perfecto. Pero eso que quede claro en la historia fidedigna de la ley, y la propuesta que por lo menos hacemos alguno, que pongamos una meta un poco más ambiciosa al 2030, dejemos la misma para el 2040, y que modifiquemos la vigencia de que sea la revisión sea cada 5 años por la velocidad que van a tener estos procesos. Y, presidente, si podemos agregar también que la revisión de las normas se hagan incorporando criterios de costo-efectividad para el objetivo que se quiera alcanzar también. Eso fue una sugerencia también de los técnicos a incorporar, que la revisión incorpore también criterios de costo-efectividad. Bueno, mira, tenemos un punto que quedó en discusión que tiene que ver con los incentivos de mercado, que seguramente al Ejecutivo le van a gustar mucho, para estimular la recolección. Entonces, nosotros habíamos algunos planteado esta idea de que todo vendedor de botella de plástico retornable cobrará al consumidor un depósito equivalente al valor del envase de la botella, el que será devuelta. No lo tiene ahí, porque el gobierno no está en el acuerdo, no lograron acuerdo. Pero a mí me parece que es muy importante generar incentivos adicionales de que sean monetarios para estimular justamente el reciclaje. Entonces dice: todo vendedor de botellas de plástico retornable cobrará al consumidor un depósito equivalente al valor del envase de la botella, el que será devuelto al consumidor una vez que la botella sea retornada. La autoridad competente determinará el valor del envase de la botella mediante decreto supremo. Las productoras de botellas plásticas deberán recibir toda botella plástica retornable o reciclable, sea o no de su producción, entregando el valor de depósito determinado según lo dispuesto en el inciso precedente. Entonces, a mí me parece que es muy importante que nosotros generemos una dimensión hacia el ciudadano, a la ciudadana, de que tenga una llamado de atención, aun cuando sea vía un incentivo, para que logremos el máximo reciclaje
que yo creo que esto podría ayudar. Entonces yo quiero poner en discusión eso. Sí, Presidenta, las retornables hoy día tienen un costo. O sea, eso ya está incorporado hace rato. Las retornables. Usted la primera vez paga el envase y después empieza la bicicleta. ¿Ah? Exacto, ya ahí empieza. Y de hecho es más barato el líquido si usted usa el sistema retornable que el que bota, digamos. Son como, hay una diferencia de precio, claro, ¿ya? Yo creo que lo que usted plantea es para la no retornable, porque la otra ya existe. ¿Ya? Entonces quería que usted me aclarara ese tema, presidente. Yo creo que tenemos que generar un mecanismo hipereficiente de que incentive la recuperación de esto. O sea, yo creo que evidentemente las retornables son muy interesantes porque tienen un uso de, no sé, 30 veces de vuelta, y creo que eso es lo que tenemos que cautelar. Pero a mí también eso ya está funcionando, yo entiendo, ¿no es cierto? Y que funciona, y que tú cuando pagas, y nosotros tendríamos que pensar cómo se puede mejorar eso, porque eso funciona, pero no funciona todo lo bien que debiera funcionar. Eso podría, esto como reciclaje, cuando uno pregunta, ¿hay reciclaje en Chile? Sí hay. Claro, pero es de un 4%. ¿Verdad? Entonces, habría que evaluar en qué situación de retornabilidad o de uso de botella retornable estamos. Después le vamos a dar la palabra a que están planteando. Y a mí sí me parece que para las botellas PET convencionales, buscar una fórmula, explorar, de generar algún incentivo para la recuperación de esa botella, para la recuperación ciudadana de esa botella, o por último de microactores, ¿no? Que son recolectores, que tengan un incentivo más potente para recuperarla. Entonces, esa es la conversación que va a hablar. Le voy a dar la palabra a Oceana. ¿Qué opina? Doña Javiera va a hablar. Nosotros apoyamos firmemente que exista un depósito para las retornables. ¿Y qué es lo que está fallando hoy en día? Sí. Como ya describían antes, entrega un depósito que es el valor de la botella y luego esa botella uno se la lleva a su casa, pero muchas veces uno tiene que devolverla con un recibo. Y esa es una traba que nosotros identificamos para desincentivar la retornabilidad. ¿Por qué? Porque si un recolector de calle encuentra esa botella y no tiene el recibo, no va a poder ir a la embotelladora a devolverla. Entonces ahí es un problema que nosotros identificamos y que creemos que hay que fortalecer. Por otro... Un momento, porque vamos parte por parte. ¿Qué se debiera hacer para eso? Generar un mecanismo legal que permita que cualquier persona, teniendo simplemente el envase retornable, pueda entregarla y que se le devuelva un dinero, que hoy en día eso no existe. O sea, en el fondo uno tiene que ir al supermercado al que lo compró para que pueda ser retornado. Eso es lo más típico. Y hoy día siempre tiene que tener un recibo. Eso así normalmente se usa. Si la persona pierde el recibo, se pierde el... Normalmente es así, sí. Entonces, podríamos mejorar el sistema para que, por ejemplo, no fuera necesario un recibo, como tú dices. Exacto. Y por otro lado, existen los sistemas de depósito y reembolso para las desechables. Nosotros como Oceana consideramos que eso es negativo. ¿Por qué? Porque eso incentiva las desechables y termina destruyendo las retornables. Y las retornables, todos los estudios que se han realizado demuestran que son las que ocupan menos agua, las que emiten menos huella de CO2, las que tienen una serie de beneficios, también beneficios económicos, por ejemplo, como ya se mencionaba, que es más barato en el fondo el consumo a través de retornables. Pero si nosotros ponemos un costo a las desechables, vamos a terminar destruyendo las retornables y vamos a terminar destruyendo un sistema que es muy fuerte hoy en día en Chile. El sistema que ya describimos antes de hacer que la botella desechable tenga un porcentaje es la mejor forma de incentivar que efectivamente la botella desechable vuelva al fondo sea reciclada. Lo que podríamos avanzar es que las retornables tuvieran un mecanismo que no fuera burocrático y que fuera mucho más expedito para que pudiéramos hacer una apuesta fuerte ahí, porque yo creo que eso podría estar acompañado además de un compromiso, una campaña más ciudadana del Ejecutivo, del Gobierno y de todos nosotros llamando al uso de botellas retornables. Pero es cierto, es engorroso, si a ti te van a dar un vale, ese vale, lo más probable es que Rafael cada vez que vaya a comprar lo va a perder. ¿No? Entonces, no, yo de todas maneras, pero tú también. Entonces, tal vez lo que podríamos establecer es una norma que hiciera que la botella por retornable, el vale está
incorporado conceptualmente al hecho que sea retornable. Y cualquier persona, universalizar el tema y que cualquier persona que tenga una botella retornable pueda, para que efectivamente eso sea de esa manera. Rafael. Sí, presidente, solamente aclarar que el vale a usted se lo entrega el supermercado cuando entrega la botella retornable. Y cuando pasa por caja, para que no la cobren, usted muestra el vale. Ese es el objetivo del vale, no es que se lo lleve para la casa, sino que al depositar en el supermercado le dan un vale. Y usted cuando pasa por la caja, ese vale hace que no le cobren el envase. ¿Cómo veía? Entonces, usted... Consulta. Ya. A ver, una consulta, por favor. Lo que pasa con eso es que si yo no quiero tomar bebida y yo encuentro un envase, ese envase no tiene un valor para mí. Ese es el problema. O sea, no es que, claro, que yo la estoy cambiando solo por otro envase de bebida, pero si yo lo encuentro en alguna parte, una java, no tiene ningún valor, digamos. Tampoco yo soy muy, o sea, no tomo bebida, entonces no estoy muy experta, digamos. Entonces, salvo el agua, digamos, pero no entiendo mucho. Cuando uno adquiere por primera vez una bebida con un envase retornable, esa tiene un costo un poco superior, que es lo lógico. Entonces, como está ya incluido, no debiera tener ninguna otra cosa, porque a mí me parece que eso debería ser si con eso yo ya pagué el valor. Y por lo tanto, eso me da el derecho a que pueda muchas veces llegar con mi envase retornable y simplemente... No más que eso, no entiendo mucho por qué tenemos que, salvo, bueno, si ya es al interior del supermercado y no es necesario llevarlo a la casa, ya eso puede simplificar, pero no todo el mundo accede a los supermercados. Nosotros tenemos sectores de población en los cuales ya casi inexistente el supermercado, por desgracia, los pocos que había se quemaron, así que todavía estamos en una situación más crítica, digo, porque nunca hablemos como la zona oriente, hablemos de la realidad de este país, digamos, que es bien distinta, es como la farmacia. ¿No? Aquí no hay farmacia, hay sectores de barrios completos en los cuales no hay. Entonces quiero saber cómo es la manera más simple, efectiva con el tema de los retornables, que es lo que importa. Ahora, una pregunta. ¿El precio universal siempre vale lo mismo el retornable o puede variar de un supermercado a otro? No, el envase siempre vale lo mismo. El problema es que lo que se está apostando hoy día es que hayan más retornables. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una retornable que se encuentra en una plaza? Ese no tiene un valor, la gente la va a dejar. Lo que queremos es que esa retornable vuelva o que vaya a algún lugar donde efectivamente sea reciclada. Deseemos que una retornable, independientemente de dónde se entrega y quién la entrega, tenga un valor. Es decir, que si una persona va y se encuentra con una retornable, ese retornable la pueda canjear eventualmente en cualquier parte. Por su intermedio, presidente, dos temáticas. Uno, nosotros coincidimos plenamente con Oceana de la importancia de entender el sistema en su globalidad y, por lo tanto, tener un sistema para las botellas retornables es muy distinto que tener una para las no retornables, porque establecer un sistema, como en algún minuto se conversó aquí, para las no retornables lo que hace es incentivar que la cantidad total de plástico y utilizado aumente, porque se reemplaza lo que son las botellas retornables por botellas no retornables por parte del uso. Por lo tanto, esa temática es medioambientalmente mala, establecer un sistema, y así lo he demostrado en otras partes donde se ha hecho, ¿verdad?, que finalmente se terminan reemplazando por parte del usuario las botellas retornables por botellas no retornables con un impacto medioambiental negativo. En términos de la regulación para las botellas retornables, primero señalar que en Chile efectivamente existe un sistema que está funcionando y que opera para esto, que los recicladores de base además reciben ellos sin ninguna boleta, digamos, el pago por estas botellas y para ellos tienen un tremendo valor y son los que empujan el sistema. Y que lo que se está haciendo para la regulación global en este aspecto es, uno, establecer la obligatoriedad de la recolección domiciliaria de todas las basuras, que actualmente no tenemos. Las personas tienen que ir a los puntos limpios para poder entregar los artículos a reciclar.
la ley REP y los reglamentos de la ley REP se estableció la obligación por parte del Estado de hacer la recolección domiciliaria en base a los sistemas de gestión. Por lo tanto, establecer sistemas de gestión paralelos o sistemas, ¿verdad?, de reciclaje paralelo, lo que va a hacer, va a evitar que esos sistemas operen de manera, digamos, más eficiente, amplia, y que justamente vayan al objetivo que pretende lograr para el que el sistema en su totalidad opere correctamente. Gracias. Que otra forma, entonces, es, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de las botellas retornables cuando sean superiores a una cierta cantidad, por ejemplo, superior a 1 litro, superior a 2 litros, que sea obligatorio ocupar modelos de retornabilidad y dejar lo que hablábamos antes del botella a botella, dejarlo para las botellas menores de, por ejemplo, 1 litro. Que la desechable solamente esté permitida cuando sea pequeña y que la retornable esté permitida cuando sea grande. Esa es otra alternativa de fortalecer el sistema de depósito y reembolso de retornables. Mañana, para que los asesores sigan dándole vuelta a ver si encontramos el punto adecuado. A mí me hace fuerza de que si tú tienes una botella retornable y yo me la encuentro botada o alguien la tiene en su casa acumulada, te das cuenta, yo quiero regalar mis botellas. Mucha gente de mayores ingresos no hace mucha distinción entre botella retornable y botella PET, las tiene todas acumuladas, y si alguien dice, mira que hay una retornable, que esa retornable vuelva a ingresar al circuito de retornabilidad para que no se transforme en basura, porque sería un crimen que una botella retornable que a lo mejor ha tenido 2 pasadas termine en el relleno sanitario, porque... Presidente, por su intermedio, señalar que justamente lo que hace la ley REP en su reglamento de envases y embalaje al establecer un sistema obligatorio para recolección domiciliaria y establecer el sistema único es que los residuos que lleguen a relleno sanitario en nuestro país, ¿verdad?, disminuyan de forma muy importante. Por lo tanto, nuevamente el concepto de crear sistemas paralelos a ese para productos que son, reciclables es muy complejo para el sistema y puede ocasionar daño. Creo que sería interesante analizar, y podemos verlo para mañana, esta propuesta que está haciendo Océano, si hay una temática que podamos hacer por tamaño de botella que pueda incentivar, un perfeccionamiento del sistema sin generar un sistema paralelo que lo que haga es que finalmente perjudique el sistema en general. Sí, no, presidente, me parece que es un tema complejo en implementación, en operativizar un plan de esta naturaleza. Yo sugiero en realidad que se ha planteado que se revise un poco más, porque además si uno lo ve desde la perspectiva de las propias limitaciones de las propias regiones. Uno recuerda siendo alcalde del reciclaje, ¿verdad? A lo mejor en Santiago, en las grandes ciudades, en las grandes comunas, este sistema pudiera funcionar con bastante más eficiencia. Pero nos pasaba a nosotros como alcalde. Yo recuerdo, por ejemplo, la zona austral, por decir algo. Ningún producto de la región de Aysén que se generaba como residuo terminaba siendo un mecanismo alternativo de rentabilidad como para que alguien se instale a desarrollar ese tema. ¿Qué es lo que hacíamos yo, siendo alcalde de Coyhaique? ¿Qué es lo que hacíamos? Juntábamos todos nuestros materiales de fierro, chatarrería, los juntábamos en un lugar y traíamos nosotros a la empresa que compactaba y se los sacaba. O sea, ¿qué ganaba la municipalidad? Sola y exclusivamente en sacar esa chatarra, ¿no es cierto?, o basura de cualquier otra naturaleza, porque el mercado no daba para financiar eventualmente un traslado cuando estamos hablando de valores tan residuales, ¿verdad?, de estos residuos. Y pasa lo mismo, por eso, con el tema con el incentivo económico, que en otros países opera con mucha eficiencia, pero a veces estamos hablando también de valores tan marginales, ¿ya?, que muchas veces no es ningún incentivo para que algún particular pesque la botella, ¿no es cierto?, y se la lleve. Yo creo que hay que buscar algún mecanismo inteligente como promover ese tema. Ojalá uno tuviera niveles de reciclaje, ¿no es cierto?, como países que aquí no sé cuánto, Alemania, el 15-16% de sus residuos llega al vertedero. Aquí inversamente proporcional.
Por eso yo creo que habría que buscar algo inteligente para no pegarnos al final, no pisarnos al final la cola, y no nos olvidemos que Chile no es Providencia, Las Condes, Ñuñoa, que esto es impecable a lo mejor en las grandes ciudades, pero si nos vamos hacia las regiones, nos vamos a encontrar con que el efecto que eso tiene en la recuperación es bastante más exiguo por los problemas de costos que significa traer esos desechos hacia lugares donde hay mayor concentración. Una pregunta, por ejemplo, una botella retornable en Coyhaique. ¿Cuál es su destino? Si un supermercado ahí tiene botella retornable, ¿cómo en un lugar como ese? ¿Hay una planta en Coyhaique, una planta en Puerto Montt, no hay ninguna planta? ¿No? Sí, bueno, yo creo que el gobierno tiene más información en eso, pero tengo entendido que desde Coyhaique se va a Punta Arenas, a una planta que hay planta en Punta Arenas. ¿Y todas las regiones, salvo Coyhaique, tienen planta recuperadora? Estoy hablando de las botellas retornables, ¿o solo existen en algunas regiones? No tengo el dato preciso de ese dato, o sea, de ese punto, pero entiendo que hay como 8 embotelladoras en todo el país que están repartidas a lo largo de... Claro, todas ellas trabajan con retornables, sí. Claro, yo veo que un problema ahí es que, o sea, cuando justamente como señalaban aquí que Santiago no es, o sea, Chile no es Vitacura ni Providencia solamente, nosotros hemos estado, por ejemplo, en La Cisterna, en Cerrillos, yendo a los puntos limpios, y lo que uno ve ahí son muchas botellas de otras marcas, por ejemplo, Serrano, por ejemplo, Fruna, ¿cierto?, que no tienen montados sistemas de retornable, que obviamente tienen un costo más bajo, ¿cierto?, y que por lo tanto si uno exigiera, yo creo que a mí también me encantaría que uno pudiera tener muchas retornables, pero lo cierto es que mirado desde ese punto de vista uno diría, bueno, en Chile entonces se toma solamente bebidas de estas dos compañías y todas las otras estarían destinadas a morir, porque en el fondo es muy costoso montar un sistema de retornabilidad, porque hay que tener toda una logística, unos sistemas de lavado con procesos, digamos, que son súper costosos, sumamente costosos de implementar. Entonces ahí le veo un riesgo. Podemos darle una vuelta con el equipo de asesores a ver qué salida podemos darle, pero sí veo un problema ahí. Ya, pero de la venta, ¿cuánto retornable entonces? Bajísima. No, hoy día Chile tiene una de las tasas más altas en el mundo de retornables, está como entiendo que en el orden del 40% más o menos, y eso justamente porque en el almacén de barrio la gente lleva la botella en esta lógica de que me sale más barato. Presidente. Isabel. Sí, eso es importante. No, lo que yo quería señalar es lo siguiente. Lamentablemente yo me tengo que retirar y yo sugiero que, como están estos pendientes, lo terminamos de una vez resolver mañana. Esto era un topo bien importante. Hizo la fiscalización. Teníamos el problema que yo misma señalé, difícil de decirle a la municipalidad cosas que después no tienen presupuesto. Meterlo en un servicio sanitario o algo así que podría ser razonable. Yo entiendo la dificultad del gobierno porque se nos empieza a meter el Ministerio de Salud, Economía, y no terminamos más de sacar este proyecto, que siempre pasa lo mismo, y eso ya sabemos con la SECPRES que es así, y por lo tanto no me gusta ese camino, y por eso yo hicimos una indicación donde pedíamos que hubiera más participación ciudadana, que los ciudadanos pudieran denunciar, que yo creo que es como una alternativa, digamos, de esa posibilidad a nivel comunal, que lo viéramos mañana si es posible, pero esa es O sea, tú dices combinar fiscalización. Lo municipal, la fiscalización con denuncia ciudadana. Con denuncia ciudadana. Eso creo que es la salida más adecuada para no recargarle a la municipalidad algo que después les cuesta mucho, pero al mismo tiempo evitarnos la vuelta completa que implicaría... O sea, lo que se trata es que no sea letra muerta en el papel, ¿no? O sea, la Seremi, la gracia que tiene es que no es letra muerta en el papel. El problema que tiene es que los estados comprometidos con la industria más que con la gente, y ha pasado siempre, finalmente cuesta mucho hacerlo avanzar. Ya, pero dejémoslo para mañana. ¿Ya? ¿Qué más? Sería lo único que quedaría pendiente, y el punto Isabel también quedó pendiente, Isabel. Tú dejaste pendiente un punto, Isabel. No, dejaste pendiente un punto anterior. ¿Cuál era el otro punto? Bueno, lo vemos mañana. Lo veo mañana. ¿Ya? Isabel, Jimena. Otro punto
Presidente, le quiero consultar a la Secretaría o bajo qué mecanismo como comisión podríamos consultar oficialmente, además ya lo que hemos hecho en comité, no el estado del arte, sino que nosotros despachamos de la comisión la ley de glaciares hace tiempo. Lo que acordamos en comité es que la Comisión de Minería y Energía iba a revisar en el contexto de un mes plazo, que se ha ido aplazando, son muchos meses ya. Entonces, pongamos un horizonte, porque yo creo que la ley de glaciares ya ha tenido los tiempos suficientes de discusión para la revisión específica de una comisión como es energía y minería, pero hoy día, a mi juicio, se está entrampando y se está dejando en una comisión que duerma un proyecto que, a mi juicio, también tiene urgencia, que es la ley de glaciares. Senadora, que están haciendo el informe. No, la idea es que se vote este miércoles, si podemos, para que pase acá. Oye, yo quiero pedir que solicite una información, porque apareció Dominga el otro día, que me parece que es una señal positiva, diciendo que estaba dispuesto a usar un solo puerto y que no iban a haber dos puertos. Entonces, yo quiero que solicitemos a la Armada la información en qué está la autorización del puerto de Cap, que tiene que tener una, ¿cómo se llama? Una concesión marítima. ¿Ah? Bueno, pero que nos informe. Ya, pero que nos informe en qué estado está la concesión, en qué trámite, si está aprobada, es saber nomás. Y si no está aprobada, en qué situación de discusión está. ¿Ah? ¿Ya? Isabel, y después levantamos. Ya que está pidiendo esa información, aprovecho también y vuelvo, aprovechando la presencia de la ministra, de la inquietud. Entiendo que la Armada también tendría que ver qué pasó con el Consejo Regional, porque entiendo que la Armada también tenía que pronunciarse sobre el proyecto de Quiriyuca. La verdad es que a mí yo lo he expresado en otras oportunidades, he hecho oficiado, a mí me deja una preocupación, tres cosas, digamos, en relación a la zona nuestra, Puchuncaví, que con todos los niveles que tiene, y ya hay dificultades de abastecimiento de agua, están con problemas, me cuesta entender que se apruebe un proyecto que es básicamente de viviendas secundarias de alto nivel, como el proyecto Quiriyuca, que además entiendo que son como 19.000 viviendas nuevas, en un lugar donde son unos acantilados, donde anidan las aves, donde tiene, digamos, su propia biodiversidad bastante particular, digamos. Entonces, yo quisiera saber cuál es la posición definitiva que tiene el gobierno a este respecto, qué es lo que va a ocurrir acá, pero a mí me está resultando complicado la manera que manejamos las cosas, porque, claro, vamos de proyecto en proyecto y no se mira una mirada más global, que es decir, Chile está en una situación de estrés hídrico muy fuerte. Tenemos dificultades para abastecer a la población. Entonces, Orcón, Puchuncaví tienen dificultades de abastecimiento de agua. Entonces, no entiendo mucho cuál es la lógica que uno puede decir, cómo va a operar un proyecto que tiene estas condiciones, digamos, que significa segunda vivienda. Obviamente no tiene nada que ver con vivienda social, esto es segunda vivienda, pero en una comuna donde ya tenemos estos problemas. Entonces, me gustaría también que, como comisión, formalmente se lo estamos planteando a la ministra, digamos, para que sea una respuesta más rápida y nos pueda decir, si no ahora, mañana, cuál es la posición definitiva que tiene el gobierno en esto. Entiendo además que, a lo mejor yo estoy equivocada, pero entiendo incluso que había un cierto conflicto de interés con un ministro, que entiendo que es parte o cercano a la sociedad, que está por construir aquello. Entonces me gustaría despejarlo bien, porque es un tema bien importante. Y entonces termino de agregar eso porque nuevamente la zona de Quintero Puchuncaví siempre es como tema recurrente y yo entonces aprovecho también de decirle al ministro que sería bueno como revisar un poco de todas las medidas que pidió la Corte Suprema, cuáles realmente está cumpliendo el gobierno y cuáles quedan pendientes. Yo aprovecho de pedírselo al ministro a nombre de la comisión, espero que me apoyen mis colegas para que usted nos pueda informar mañana cómo va las medidas que pidió expresamente la Corte Suprema, que es un hito, algo completamente novedoso para nuestro país y en este contexto. Vamos a aprobar ambas solicitudes de información, la concesión marítima y lo que ha solicitado la senadora Allende. Entonces, dado eso, se agradece a la ministra y a sus asesores, a todos, y se levanta la sesión.